Hola, bienvenidas, bienvenidos a través del psicoanálisis. En esta segunda temporada estamos abocados al tema de instituciones, política y psicoanálisis. Hoy nos acompaña Juan Mitre, psicoanalista, coordinador del equipo de adultos del Hospital Belgrano, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. También tiene 2 libros publicados, realmente muy buenos, muy recomendables: La adolescencia de esa edad decisiva y El psicoanalista y lo social. Así que Juan, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias Daniel, es un gusto para mí estar acá. Bueno, tenemos casi como rutina a todos los invitados que nos acompañan preguntarle cómo fueron sus inicios en el psicoanálisis, por qué se acercaron, cómo fue ese momento vital de su vida. Bien, bueno, es una pregunta importante, ¿no? Cómo se establece la relación al psicoanálisis. Uh-huh. Yo podría decir que primero había empezado a estudiar otra carrera, que había empezado a estudiar Derecho. No podría contar eso en principio. Y en un momento, bueno, tomé como una especie de crisis con la carrera, quería pensado en hacer un cambio. Y ahí empecé a pensar entre estudiar filosofía o antropología o psicología, era como el campo de las carreras que me interesaban. Y me topé, tenía 19 años en ese momento, y me topé, poco casualmente, con la novela de Pierre Rey, Una temporada con Lacan. Qué buen libro. Sí. Que es un libro impresionante. Y me acuerdo que cuando terminé de leerla, me agarró un interés por el psicoanálisis y por Lacan muy importante. Todavía no empezó la carrera de psicología, digamos, ¿no? Tenía 19 años en ese momento, y me acuerdo que con un amigo le comenté esto y le había dicho que no estaba seguro si quería estudiar psicoanálisis o psicoanalizarme. No, esa había sido la conclusión, digamos, ¿no? Que después de haber leído el libro. Así que, bueno, fue un poco, ahora pensando, creo que ese fue el puntapié, por decirlo así, ¿no? Y bueno, ahí después empecé la carrera de psicología, y ya con una decisión de estudiar psicoanálisis y de formarme como analista, digamos, ¿no? Eso estuvo de entrada, digamos, o sea que enseguida fui haciendo las materias que tenían que ver con el psicoanálisis, las materias lacanianas, digamos, rápidamente tenía esa intención, empecé mi análisis, digamos, rápidamente, y bueno, y ahí empezó de alguna forma el camino. Después cuando me recibí, entré a la residencia, digamos, rendí el examen de residentes, entré a la residencia en el Hospital Belgrano, y bueno, y ahí también se dio un encuentro que también fue, la verdad, que bastante contingente. Yo no tenía una idea de entrar a un hospital, pero bueno, por distintas razones se dio que rendí el examen, ingresé, y bueno, y ahí me encontré con el hospital, digamos, de alguna forma, y que también fue un encuentro, digamos, ¿no? Y con toda una pregunta que empezó a aparecer ahí, digamos, de qué manera sostener el psicoanálisis o la práctica psicoanalítica en un hospital público, digamos, ¿no? Emplazado en una zona de una población, digamos, muy vulnerable, digamos, ¿no? De muy bajos recursos, digamos, ¿no? Con todas esas problemáticas sociales, que también era un tema que siempre me interesó, de alguna forma, las problemáticas sociales, las cuestiones sociales, siempre tuve un interés también por eso. Entonces ahí me encontré con eso, digamos, ¿no? Cómo empezar a pensar el lugar de un practicante del psicoanálisis en un hospital, digamos, ¿no? Bueno, me encontré un hospital que tenía una orientación al psicoanálisis, con practicantes del psicoanálisis de distintas escuelas, podemos decir así, o distintos grupos, también con cierta heterogeneidad, que era interesante, y un lugar a que haya una conversación con sus tensiones y sus discusiones, digamos, ¿no? Pero que también ahí me encontré con eso, que para mí también fue muy interesante, digamos. Se podía hablar, digamos. Que se podía hablar, se podía discutir, digamos, generalmente había colegas que tenían una transferencia en torno a la EOL, otros en torno a la Escuela Freudiana de Buenos Aires, otros a otros grupos, ¿no? Podríamos decir.
Pero se convivía y se conversaba a partir de la clínica, pero siempre, digamos, el marco era el psicoanálisis, digamos, ¿no? Por supuesto que también estaban, digamos, la psiquiatría, digamos, ¿no? Y el trabajo interdisciplinario con otros, digamos, ¿no? Pero bueno, ese fue un poco el marco en el que yo considero que así comienza mi formación un poco, ¿no? Entonces hay un cruce ahí entre el análisis personal, tuve una relación a la Escuela de la Orientación Lacaniana rápidamente también, y a su vez el hospital. Entonces ahí hubo ese cruce, digamos. Para mí ahí considero que se fue dando mi formación y mi recorrido, digamos, ¿no? Así un poco lo pienso. De alguna manera, los dos libros que publiqué, que uno es en el 2014, que es La adolescencia es edad decisiva. Yo en ese momento había rotado por el equipo de adolescentes del hospital, después roté en otras rotaciones por una sala de internación del alvear de adolescentes, tenía como un interés en torno al tema y está como basado en esa práctica. De hecho, los casos, casi todos los casos que están ahí son casos de pacientes que atendí en el hospital cuando era residente, digamos. Pensaba, porque me llamó la atención cuando dijiste la novela de Pierre Rey, que puede así, por ahí es una novela, no lo sé. Yo sí. a veces bueno, es un testimonio también, ¿no? Es un testimonio, claro. Sí, por supuesto. Pero donde, digo, escuchándote, vos donde haces dos experiencias que son significativas, escribís, ¿no? Habría que pensar algún momento esta Habría que pensar, escritura, sí, ¿no? esa relación está bien, es verdad eso. No lo había pensado así, pero esa fue como el encuentro, creo que estuvo ahí, digamos. Como que tuvo un efecto por la escritura también. Tuvo un efecto con la escritura que no era algo que para mí estaba planeado, no es que, viste, decía, bueno, quiero escribir algún día. No fue algo como un punto como sí, un punto de llegada, digamos, un poco inesperado también. Primero me encontré que escribí algunos textos, que publiqué en algún lugar, presentaciones en jornadas, me encontré con eso y encontré como un gusto y algo que me ayudaba también a ordenar las ideas y a pensar y un modo de transmitir también y dar cuenta ante otros. Yo también pienso la escritura de esa forma también, como un modo también de dar cuenta. Pienso que el analista tiene que dar cuenta, digamos, ¿no? De su práctica, de lo que piensa, de su posición en torno a distintos temas, digamos, ¿no? Y bueno, el modo que encontré es ese también. También lo ubico ahí también la escritura, digamos, ¿no? Bueno, viste, como decía al principio, un poco el tema que nos convoca tiene que ver con la institución y con la política, así que voy a tomar como referencia tu segundo libro. La verdad que los dos son muy buenos. El segundo realmente lo estuve releyendo preparando este encuentro y realmente me hizo pensar en distintas cuestiones. Una que te escucho cuando contás este momento de tu vida donde lo contingente parece que tiene un lugar central y en el libro aparece permanentemente, la cuestión de lo contingente. Pero también me surgieron algunas preguntas, algo vos estabas diciendo en relación a lo público, y en un momento, si no me equivoco en el primer texto, hablas algo de relación del discurso del psicoanálisis con respecto a otros discursos, ¿no? Y comparás la necesidad del inicio de un análisis, esperar cierto tiempo para que algo se establezca y por qué no trasladar esa práctica a la relación con los otros discursos, lo cual me pareció interesante, pero te iba a pedir si se te ocurrió algo más. También el libro, ¿en qué año se publicó? En el 98. El analista de lo social, perdón, en 2018. Pasaron algunos años, no sé si seguís pensando esos temas o cómo los pensás hoy. En el 98 creo que leí una temporada con la cara, me parece, si no me equivoco. También eso, por ahí, bueno, ya pasaron algunos años, por ahí algunas cosas las volviste a pensar. Pero en primer lugar eso, ¿cómo pensás este encuentro con otros discursos y cómo se da en la práctica? Bueno, ese fue un tema, digamos, siempre me molestó, digamos, si bien una transferencia muy fuerte al psicoanálisis lacaniano, siempre me molestó un poco cierta a veces posición encriptada, digamos, y de dificultad de diálogo con otros, digamos. Teniendo en cuenta algo de la época también, digamos, me parece que una cosa era la época Lacan, otra cosa es nuestra época, otra cosa era la época de Freud, digamos, a mí me parece que
en ese punto, los cambios de época hay que pensarlos. Y por otro lado, creo que algunas cosas que escribí en el Analista de lo Social, que salió publicado en el 2018, pero tiene textos, casi todos los textos están fechados, y tiene textos que son del 2012, del 2014, es decir, que hoy habría que por ahí ubicar otros problemas, tal vez, digamos, ¿no? Pero sí, siempre el diálogo con otros discursos me pareció un tema central. Tengo una vocación de diálogo en general, digamos, ¿no? Me interesa el diálogo y me interesa la conversación, digamos, ¿no? con otros. Pero sí, me parece a mí fundamental ese hecho de, bueno, a veces se necesita cierto tiempo para que se pueda escuchar aquello que el psicoanálisis tiene para decir, que siempre toca puntos que despiertan fuertes resistencias. Digamos, ¿no? Hay una resistencia al psicoanálisis que se renueva y hay que ver cuál es la forma en cada época en que eso aparece. Digamos, ¿no? Estaba en la época de Freud, con Lacan, y hoy también, digamos, son las formas en que aparece la resistencia al psicoanálisis. Digamos. Hay algo subversivo, toca puntos de horror, el psicoanálisis, puntos sobre aquello que no se quiere saber. Entonces, bueno, hay que ver en qué momento algo de eso se puede introducir. Y creo que ahí sí hay que tener en cuenta la cuestión transferencial. Digamos, a veces hay... Por ahí me encontré con experiencias donde muy rápidamente se decía algo, por ejemplo, no sé, a veces a compañeras del hospital que eran trabajadoras sociales, que estaban trabajando con casos de violencia, de género, etcétera, y por ahí se decía algo del psicoanálisis muy rápido, y eso generaba, digamos, no solamente un rechazo muy fuerte al psicoanálisis, y hasta se rompía el trabajo conjunto que era completamente necesario para poder hacer. Y después me fui encontrando que, bueno, que si uno encuentra el modo de decir eso, de qué modo decirlo, en qué momento, algo de eso se puede escuchar y puede ser muy fecundo. ¿Se puede pensar como una resistencia del psicoanálisis? Bueno, ahí puede ser también una resistencia del psicoanálisis, digamos, ¿no? Me parece que ahí, a ver, hay que pensar en qué momento uno puede querer polemizar, digamos, ¿no? Y en qué momentos uno tiene que construir, digamos, un diálogo, digamos, o construir para un trabajo conjunto en torno a determinadas problemáticas que se deben abordar de forma interdisciplinaria. Digamos, claramente no puede ser solamente la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Se necesitan también el abordaje de otras perspectivas en algunos casos, digamos, ¿no? Pero tampoco es sin la perspectiva. Yo pienso que el psicoanálisis tiene muchísimo para decir y muchísimo para aportar en las instituciones, digamos, ¿no? Y se ha ganado un lugar también, ¿no? Sí, es parte de nuestra tradición, diría. Parte ¿no? de nuestra tradición. Aparece bastante en el libro, vos lo tenías en algún momento. Y vos citabas, cuando contabas un poco cómo te fuiste acercando al psicoanálisis, que siempre te interesó cuando empezaste en el hospital, no sé si decir la población más vulnerable. Y algo decís en el libro que me dejó pensando, de una manera crítica, de a veces algunas lecturas del psicoanálisis con respecto, ponías el ejemplo de alguien que por ahí no estaba escolarizado, que tenía una pobreza simbólica. Y yo a veces lo pensaba, digo, coincido con esa lectura y con la crítica, y pensaba en otro artículo, digamos, primero pensaba, bueno, pero ¿a qué tipo de lectura te referís? Digamos, ¿a qué situaciones? ¿Quién puede decir que otra persona tiene una pobreza simbólica en qué situación, digamos? ¿No? Ahí ponías, bueno, lo de la escolaridad es una cuestión muy fuerte. Y por otro lado, cuando trabajás un texto sobre el duelo que es muy bueno, le dedicás varias páginas a la angustia, y hablas de una cuestión, digamos así, que no termina a veces de construirse en relación a lo familiar y que a eso a veces puede llevar a situaciones de angustia. No sé si esos dos textos de alguna manera pueden dialogar cuando hablas de eso. Bueno, ¿cómo lo pensás? Sí, no, está... No, a ver, voy tratando, engancho algo de lo que veníamos antes y veo si enganchamos con esto también. En torno por ahí, digo algo más en torno al diálogo con las otras disciplinas, digamos, y los otros discursos. Yo ahí tomo hay una frase de Miller que a mí me parece importante que dice, bueno, hay que hablar la lengua del otro. ¿No? Hay que hablar la lengua del otro, me parece importante ese punto de hablar la lengua del otro, pero a su vez para hacerle saber aquello que está rechazando,
digamos, ¿no? Porque si no, uno hablaría de la lengua del otro, pero pierde, digamos, algo de la posición analítica, digamos, ¿no? Entonces, esa me parece que también es... entonces, no es solamente hablar la lengua del otro, digamos, y establecer un buen vínculo, sino, bueno, para que algo de cierta verdad analítica pueda pasar, digamos, ¿no? Cómo hacer pasar algo. Ese me parece un punto. Eso en relación después, que eso creo que está en un texto que se llama El analista y lo público, que fue muy interesante porque ese es un texto del 2012 y que fue una presentación en la Biblioteca Nacional, en unas jornadas que organizó el Centro 1, que se llamaban, si no me equivoco, Formación del analista de Los Angeles, institución pública, algo así. Si no me equivoco, pero ese era el eje, digamos, ¿no? Y sí, ahí era como ante ciertas cosas que había escuchado. A veces también escribo contra, digamos, ¿no? Contra, digamos, también escribo contra prejuicios que encuentro, ideas con las que no estoy de acuerdo. Entonces, también ese es un motor, digamos, ¿no? Para mí, en torno a la escritura. Y sí, me parecía de un prejuicio hablar de pobreza simbólica a partir de sujetos que por ahí no están escolarizados, o me parece que eso no se sostiene ni conceptualmente ni éticamente, digamos. Pero sí hay algo que para mí tal vez es importante en este punto y tiene que ver también con mis inicios. Yo antes de entrar al hospital, estaba en los últimos años de la carrera, trabajé como operador terapéutico en un hogar con chicos que venían de estar en situación de calle, digamos, ¿no? Y que habían pasado por muchas instituciones, a veces estaban en institutos, ¿no? Como sea el ROCA, distintos institutos de menores, y después pasaban a un hogar de puertas abiertas. Y ahí trabajé durante 2 años, que es un trabajo que dejé cuando entré al hospital. Y ahí el director, que era un director médico, alguien muy piola, digamos, tenía como era un pediatra con como una visión, digamos, winnicottiana, podríamos decir, digamos, ¿no? De hecho, el texto de Winnicott, que es un clásico que le tengo un gran aprecio, de privación y delincuencia, que es un texto bárbaro y que en el libro sobre la adolescencia escribí un artículo que se llama Clínica del desamparo, Winnicott con Lacan, haciendo una articulación entre ese libro de Winnicott y, bueno, la perspectiva lacaniana, digamos, ¿no? Por llamarlo así. Pero bueno, ahí, digamos, me encontré que cuando te acercabas a hablar con los chicos, lo primero que te decían, no me psicologices. Digamos, estaban psicologizados, digamos, ¿no? Siempre se encontraban con psicólogos que les daban sentido, entonces no los escuchaban, los psicologizaban. Entonces, ahí para mí también hubo un momento de captar cómo la posición analítica, digamos, cómo la posición en analítica es una posición muy fecunda para esas prácticas también, digamos, ¿no? Como cuando uno realmente no iba a psicologizarlos, iba realmente a escuchar lo que tenían para decir y no a llenar de sentido, digamos, algo ahí pasaba. Digamos, sí, ¿no? Sí, está bien, digamos, lo que entonces, vos señalás. Ese es el punto donde también dije, bueno, claramente acá fue como un instante de, no sé cómo decirlo, pero de captar eso, digamos, ¿no? De cómo, si querés, hay algo ahí también del analista y lo social, si uno quiere. Sin duda, porque captar ese digamos, por ahí el tipo que piensa que tiene una pobreza simbólica te va a dar sentido, digamos, porque le falta el sentido. Porque le falta. En cambio, vos operaste de otra manera. De otra manera, y ahí entonces me di cuenta de cómo la posición, digamos, lacaniana, digamos, era incluso la posición más adecuada para trabajar con ellos. Digamos. Fue como también el descubrimiento de eso. Digamos. Estaba, digamos, escuchando esto que ubicabas con respecto a la tarea que realizaste en el hogar y demás, y también de tu interés. Con respecto a las poblaciones, digamos, no sé si población es el mejor término, a los sujetos que están quizás ubicados en situaciones más vulnerables, supongo que, bueno, lo del hogar, en el hospital, por su ubicación geográfica, te encontrás mucho con eso. ¿Pensás una clínica diferente ahí, de acuerdo a eso, o no? Es una pregunta muy buena. En un sentido sí y en un sentido no.
podría decir, digamos, ¿no? En un punto no, digamos, ¿no? Porque me parece que la posición del analista es una, digamos, y es trabajar con cada singularidad, digamos, ¿no? Y nunca se sabe a priori quién puede, quién está dispuesto, digamos, a hacer un trabajo analizante, a analizarse y quién no. Digamos, eso a priori no se puede saber, digamos, no creo que haya contraindicaciones a priori. Digamos, ¿no? Eso en principio, eso es algo que a lo sumo a posteriori uno puede decir, bueno, este sujeto no está consintiendo, digamos, a un trabajo analítico. Pero eso es un a priori, perdón, a posteriori, digamos, ¿no? Te interrumpo. Sí. Si no consciente, igual el psicoanálisis puede hacer algo ahí. Igual el psicoanálisis tal vez puede hacer algo, porque habría que ver ahí me parece que también hay que diferenciar un análisis, lo que implica un análisis, una entrada en análisis, etcétera, digamos, ¿no? Lo que implica un análisis de distintos usos que se pueden hacer del espacio analítico o del objeto analista. Hay diversos usos que también tienen un valor muy importante. Y eso me parece que es tanto en el ámbito hospitalario, en el consultorio del hospital, como en el consultorio particular de uno. Digamos, ¿no? También hay sujetos que por ahí, por distintas razones, cuestiones de estructura, o por distintas razones tal vez, hacen un uso del espacio, un uso del objeto analista, que no necesariamente eso es un análisis. Pero no, tampoco sería una psicoterapia. Digamos, ¿no? Ahí me parece que la divisoria es entre el psicoanálisis y la psicoterapia, de mi punto de vista, digamos, ¿no? En el sentido de cómo la psicoterapia opera por vía del sentido, en cambio el psicoanálisis no. Digamos, ¿no? La psicoterapia para Lacan queda cercana, digamos, a una práctica religiosa, digamos, ¿no? Por el modo en cómo, digamos, introduce sentido, digamos, y no da lugar también a determinado agujero, determinado ausencia estructural, digamos, ¿no? Pero cierto vacío estructural. Me parece que la diferencia está ahí. Pero bueno, en el hospital uno se encuentra que hay sujetos que a veces vienen a, no sé, tal vez a decir algo que nunca dijeron y tal vez es eso y listo. Sujetos que vienen a partir de una urgencia subjetiva y cuando algo puede otra vez, se vuelve legible, digamos, como se dice a veces, el significante de la urgencia, se vuelve legible algo, eso les permite, digamos, cierta estabilidad y listo. Sujetos que vienen a tomar una decisión, tal vez, ¿no? Y algunas entrevistas les permite para eso. Y después, bueno, por supuesto que tiene que verse con la estructura. Hay sujetos que necesitan muchísimo tiempo de tratamiento y se sostienen en la transferencia y se sostienen, digamos, en ese vínculo, digamos, con el analista, el practicante, digamos, ¿no? Y bueno, uno dice, ¿eso es un psicoanálisis? Bueno, el punto de ahí si hay un analista, digamos, ¿no? Me parece sobre todo. Después, bueno, diferencias, muchas veces ciertas situaciones de vulnerabilidad tan grandes, digamos, ¿no? Que uno se encuentra, digamos, ¿no? Faltas de recursos tan importantes, digamos, que bueno, eso hace, por supuesto que hace al padecimiento subjetivo. Hace tiempo veía una paciente que en el hospital que no tiene casa, digamos, digamos, ¿no? Entonces, es decir, va a la guardia, digamos, ahora, digamos, yo la tomé en tratamiento, pero va a la guardia, digamos, y la verdad es que, por supuesto que hay algo en torno a su posición, hay un punto que es trabajable, creo, analíticamente, pero después hay algo que es un problema social muy grave y que tiene un nivel de afectación para su vida enorme. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo de articulación, con trabajo social. ¿Podríamos ubicarlo dentro de la salud mental? Entonces, bueno, cómo eso también influye en la salud mental, cómo eso influye, digamos, ¿no? Sería necio negar esas dimensiones. Entonces, me parece que sí, que hay poblaciones que están muy golpeadas, que vienen de generaciones y generaciones, digamos, extremadamente golpeadas, a veces caídas del sistema, y todo eso, bueno, hace después al trabajo. A veces hay que hacer toda una cuestión previa primero, digamos. Primero se necesitan garantizar determinados derechos para que después pueda haber incluso un trabajo analítico. ¿No? Entonces, digo, ahí sí me parece que hay una diferencia, que uno no podría negar.
Pero a nivel de la escucha me parece que no, es escuchar cada caso. Pensá, me quedé un poco enganchado con lo del no consentimiento y un poco lo que señalábamos antes, que te preguntaba en relación a otros discursos dentro del hospital, si el psicoanálisis también no operará, quizás en algunas circunstancias, en algunos casos, tal vez no atendiendo clínicamente a un sujeto, sino acompañando a otros discursos para su intervención, ¿no? A veces es eso, a veces acompañar a otros discursos para su intervención, a veces es ayudar a que puedan sostener su lugar también, ¿no? A veces el médico abandona su lugar de médico por distintas cuestiones, a veces sociales, a veces la angustia que les produce algunas situaciones, a veces es ayudar a que se puedan sostener en los lugares, y a veces el analista, me parece que ese también es un trabajo en la institución, digamos, ¿no? Siempre me pareció eso importante, y a veces ubicar lo imposible, porque eso es lo que permite salir de la impotencia a la que se entra, ¿no? Porque también está, ¿no?, ese par omnipotencia-impotencia, digamos, ¿no?, que uno lo ve muchas veces, ¿no? Bueno, vamos a hacer todo por esto, y después uno se encuentra, digamos, ¿no?, con ese punto de real, digamos, con lo imposible. Entonces, situar lo imposible me pareció siempre central, y me parece que eso sí tiene que ver también el trabajo con otros discursos. Poder situar lo imposible para salir de la impotencia y, bueno, y ver cuáles son los posibles, ¿no? En ese punto tenemos la idea conocida de lo imposible de educar, de gobernar, lo imposible también de la salud mental, también hay que ubicarlo. Entonces me parece pero siempre es lo imposible para después ver cuáles son los posibles. Y ahí leí un libro hace poco de Diego Tatián, ¿no?, filósofo cordobés muy importante, digamos, que me gusta generalmente su trabajo sobre Spinoza, y él tomaba otra dimensión, que me parece que igual está articulada, que decía que, bueno, de todas formas siempre algo se puede. Algo. ¿No? El acento está en el algo. Sí, sí. En ese punto, ¿no? Y tomando esta cuestión, porque sé que te interesa, inclusive estás dictando un curso, un seminario en la EOL sobre el tema del analista y la salud mental. ¿Cómo es el título exacto? El título del seminario es Formación del analista y prácticas en salud mental. Quería saber si podías desplegar un poco cómo pensás la salud mental, y no sé si pensaste algo en relación a un tema que es bastante, a veces, controvertido, que es la ley de salud mental, ¿no? Si estableciste, no sé, si decir algún diálogo o qué pensás sobre estas cuestiones. Sí. Bueno, a ver, fue una decisión, digamos, dictar un seminario diurno en abierto en la EOL, que empezó este año, digamos, que estoy como responsable, y hay un equipo de colaboradores, digamos, ¿no?, que son, todos los colaboradores son practicantes del psicoanálisis y que están en instituciones, digamos, ¿no?, en hospitales, centros de salud, o sea que están todos concernidos, digamos, por el tema, digamos, ¿no?, en ese punto. Y también hubo algo ahí para mí es un seminario importante, en el punto, importante lo digo en el sentido personal de mi camino, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no?, del recorrido, que yo fui instructor de residentes muchos años, digamos, ¿no? Después de ser residente fui jefe de residentes y después instructor de residentes durante 10 años hasta diciembre del año pasado. O sea que estuve a cargo un poco de la formación de los residentes, que es una formación clínica, ¿no?, también en salud mental, porque es una residencia en psicología clínica en el marco de un servicio de salud mental, digamos, ¿no? También daba clases también a los psiquiatras, digamos, ¿no? Siempre con una orientación psicoanalítica, pero también, digamos, por supuesto que había que brindar una formación en salud mental, digamos, ¿no?, que implica, digamos, el trabajo en redes, la interdisciplina, bueno, lo que sería la atención primaria de la salud, digamos, ¿no?, todas esas perspectivas, digamos, que son fundamentales, digamos, ¿no?, para el trabajo en salud mental. Y bueno, entonces, pero bueno, la formación analítica, desde mi punto de vista, es otra cosa, digamos, ¿no? Puede estar en relación, puede haber
también formación analítica ahí, pero necesariamente tiene también su especificidad. Entonces me pareció en ese punto, bueno, y aparte por ciertas confusiones que a veces encontraba, digamos, ¿no? Me parecía que había como ciertos deslizamientos. Entonces me pareció, bueno, en principio, en el primer encuentro del curso, del seminario Formación de Analistas y Práctica en Salud Mental, lo primero que trabajé fue diferenciar para luego articular, digamos, ¿no? Porque como el título es Formación del Analista y Prácticas en Salud Mental, entonces el punto sería, bueno, cómo pensar, digamos, ¿no? la práctica de los psicoanalistas en las prácticas de salud mental, ¿no? Ese sería el punto, y cómo juega la formación del analista. Entonces, lo primero que trabajé es decir, bueno, diferenciar formación en salud mental, formación clínica, digamos, ¿no? La formación en salud mental, recién más o menos la definí rápidamente. Formación clínica, que es toda una formación también en psicopatología, digamos, totalmente necesaria y fundamental. A mí siempre me importó la clínica mucho, digamos, ¿no? De hecho, el libro En este social tiene textos que son clínicos, hay un texto sobre el trauma, un texto sobre el duelo, hay algo de la clínica, digamos, en el libro sobre adolescencia, el subtítulo es Una perspectiva clínica. Es decir, a mí la clínica en sí es algo que me interesa, digamos, siempre me interesó eso. Entonces, ubicar lo que implica la formación clínica, que es diagnóstico diferencial, etcétera, digamos, que es a su vez en psicoanálisis tiene la particularidad de ser una clínica en transferencia, y la clínica es una elucubración de saber sobre la práctica. Entonces, la diferencia entre clínica y práctica, digamos, ¿no? Y después la formación analítica. Entonces, para mí una cosa es la formación del clínico y otra cosa es la formación del analista. Que va a haber cruces, digamos, pero también hay diferencias. Una cosa es poder sostener un acto analítico y otra cosa es cómo se lee un caso, ¿no? Y se conoce de diagnósticos, etcétera, de psicopatología, de cuadros. Ahí hay toda una cuestión clínica y después otra cosa es lo propio del acto analítico, digamos, ¿no? Articulado lo pensamos. Articulado, por supuesto articulado, pero yo como, digamos, me pareció hacer la operación de, bueno, de separar para después, digamos, ¿no? Diferenciar, ubicar, para después, bueno, ver cómo se articula eso. Digamos, ¿no? Entiendo, no sé si lo pensás, si lo entiendo bien, el acto analítico bastante ligado a cómo posicionarte en relación a la psicopatología, digamos. Claro, ¿Puede en parte sí, en parte es totalmente, en parte sí, pero en parte también lo propio de la posición del analista es poner en suspenso todo saber. Digamos, también uno puede decir que lo propio de la posición analítica es esa, es poner en suspenso todo saber. Entonces ahí hay algo específico de la posición analítica. Saber para poner en suspenso, digamos. Bueno, saber, por supuesto que hay que saber para poner en suspenso, digamos, ¿no? Porque ese sería también la cuestión, pero es necesario ese poner en suspenso para poder acoger lo inaudito del caso. Sí. Digamos, ¿no? Entonces ahí están esas tensiones y cruces. Así que bueno, ese fue un poco el tema en el que estamos trabajando, digamos, ¿no? Y después, en relación a la ley de salud mental, me parece sumamente importante, es una ley a la que adhiero, digamos, y defiendo, y me parece que tiene una perspectiva de derechos humanos muy importante. Me parece que los derechos humanos son un previo indispensable, digamos, son un previo muchas veces a nuestra práctica psicoanalítica, digamos, ¿no? Es decir, hay un previo ahí fundamental, o sea que, digamos, pero bueno, después está determinadas cuestiones que tienen que ver a veces con la clínica, con lo real de la clínica, que habría que ver cómo se articula después, digamos, ¿no? Cómo se producen esas articulaciones entre la ley de salud mental, que es una ley que tiene, por ejemplo, bueno, hay uno de los artículos que es interesante porque piensa la salud mental ligada al lazo social, y desde el psicoanálisis tenemos los 4 discursos, digamos, para pensar el lazo, o sea que ese es un punto que trabajó en algún momento de articulación para mí muy importante. Pero bueno, después está lo real de la clínica, entonces cómo se articula, digamos, ¿no? Ahí hay una cuestión, digamos. Cuando conversábamos antes sobre este tema me decías algo que me parece importante en relación a lo que decís, que es
que tal vez no tiene tan en cuenta la transferencia. Sí, yo pienso que hay algo... No tiene por qué tener en cuenta la transferencia una ley, digamos, ¿no? Sería también no pedirle mucho también a una ley, digamos, ¿no? Eso sería de los intérpretes, qué usos hacemos también de la ley, digamos, ¿no? ¿Qué campos nos abren, qué nos permite, digamos, ¿no? Después está este campo. Pero bueno, también hay una cuestión en relación a los ideales, digamos, ¿no? A ver, yo pienso también la posición analítica, el psicoanálisis, tiene una relación de cierta distancia con los ideales, digamos, ¿no? Entonces a veces puede haber una perspectiva donde el ideal comanda y hay que ver después cuál es el retorno de eso, ¿no? Eso me parece un punto, digamos, ¿no? Que a veces eso puede deslizarse. El retorno, está bueno eso. Digamos, sí. Eso puede deslizarse, digamos, ¿no? Hay que ver de qué manera algo retorna después. Entonces... porque no es lo esperado del ideal, digamos. El ideal apunta a que algo va a pasar de determinada manera, para decirlo de alguna algo manera. va a pasar de determinada manera. Y el retorno es lo inesperado. Entonces, entonces hay siempre una relación de cierta distancia, digamos, con los ideales, que bueno, que eso sí tiene que ver con el psicoanálisis y con una perspectiva. Y digamos, en lo que vos planteás, escuchar el retorno es lo fundamental. Y escuchar el retorno. Totalmente, totalmente. Y siempre va a haber retorno, por otro lado. Entonces también escuchar el retorno y a su vez estar advertido de eso y de qué manera algo de eso se puede también introducir, digamos, ¿no? En el diálogo con otras, con otros actores, digamos, ¿no? Cómo esa lectura podemos también traerla. Bueno, eso es algo en lo que estoy pensando últimamente vinculado a las prácticas en salud mental, digamos, ¿no? Y cómo muchas veces no se tiene en cuenta la cuestión de la transferencia o el problema de la transferencia. También podemos decir el problema de la transferencia, teniendo en cuenta también cómo ubicaba Freud la transferencia, como motor y obstáculo, digamos, ¿no? También tenemos esa dimensión, que aparece, por ejemplo, en cómo pensar la terminación de los tratamientos psicoanalíticos en el hospital. Digamos, ¿no? Ahí muchas veces hay que hacer una maniobra con la cuestión transferencial para que alguien pueda a veces dejar, a veces ya está bien, pero hay algo de la cuestión transferencial que hace que quiera continuar, digamos, teniendo en cuenta que hay otros que tienen que entrar en un hospital, digamos, ¿no? ¿Cómo se administra eso? Que es diferente, digamos, en ese punto ahí hay una diferencia con el ámbito de la práctica privada, digamos, ¿no? Entonces ahí está toda la cuestión también de la transferencia, pero también tener en cuenta la transferencia, porque es por la transferencia que muchos sujetos sostienen su existencia. Digamos, muchas internaciones se evitan porque se sostienen en la transferencia. Entonces ahí me parece que también la práctica del consultorio en el hospital, digamos, en ese 1 a 1, que implica, digamos, ¿no? La sesión analítica, digamos, es lo que evita muchísimas internaciones, porque ubicamos cómo alguien se sostiene en esa transferencia también. Digo esto porque a veces hay como una perspectiva que a veces se puede llegar a deslizar de la importancia de, bueno, del primer nivel de atención, de trabajar en dispositivos comunitarios y todo, pero bueno, hay que ver ahí qué pasa con las transferencias, hasta dónde se puede, si esos dispositivos pueden sostener, digamos, lazos transferenciales, sobre todo, digamos, en determinados casos, digamos, ¿no? Eso por eso me parece que hay toda una cuestión ahí, y después la otra cuestión que me parece que muchas veces el sistema público no piensa la transferencia, o no piensa teniendo en cuenta la cuestión de la transferencia y la importancia de la transferencia, que para nosotros es central. Es como muchas veces, no sé, alguien cumple 18 años y tiene que dejar de atenderse en ese lugar porque era para chicos hasta 18 años. Y la verdad que había un lazo ahí transferencial que era central respetar, y en casos, digamos, casos de mucha gravedad muchas veces, en que a veces es el único lazo que tienen incluso. O una internación, se establece cierto lazo con los profesionales y después el tratamiento lo tiene que hacer en otro lugar. Y no se hace un trabajo de derivación teniendo en cuenta la transferencia, que la transferencia es en relación a un nombre. Digamos, está la transferencia en la institución, pero después es en torno a un nombre, a alguien, digamos, no es anónima. Digamos, ¿no? Entonces me parece que está toda esa cuestión que lo que implica también es un punto ligado a la formación, porque después también hay que soportar la transferencia. Digamos, ¿no? Porque el analista también es alguien que está preparado por su formación para soportar la repetición, por ejemplo. Y eso tiene que ver con la formación del analista específicamente, soportar la repetición.
por ejemplo. Entonces, ahí hay una cuestión, digamos, ¿no? Por eso para mí, formación de analista, prácticas en salud mental, también trae estas cuestiones, digamos, ¿no? Bueno, y creo que toda esa dimensión ligada a lo real de la transferencia, a lo real de la repetición, a la cuestión de la pulsión de muerte, bueno, a veces los ideales no tienen en cuenta eso. Me pareció importante lo que decías en esta cuestión de la transferencia, porque a veces se confunde esa necesidad casi vital que vos señalabas de algunos sujetos de estar en transferencia con cronificar. Que también a veces lamentablemente pasa, ¿no? Pero hay que diferenciarlo. Hay que diferenciarlo. Porque... Totalmente, eso hay que diferenciarlo. Nosotros tratamos de pensarlo en cada caso, digamos, ¿no? Hay sujetos que hace 20 años, 30, que están en el hospital y bueno, es el único lazo que tienen. Digamos, ¿no? Esa transferencia los sostiene y no están internados por esa transferencia. Bueno, eso es algo a tener en cuenta. Entonces, digamos, porque el punto son determinadas políticas están, ¿viste?, poniendo mucho hincapié en armar guardia, mucho hincapié en dispositivos en el primer nivel de atención que me parecen sumamente importantes, y a veces se piensa que el consultorio, digamos, es un dispositivo burgués, porque he escuchado, digamos, eso, y uno podría decir, bueno, hay que ver, digamos, ¿no? Pero también a veces es solamente la práctica en el consultorio, digamos, el 1 a 1, lo que permite determinado anudamiento y que alguien pueda realmente tratar determinadas cuestiones. ¿Cómo se tratan determinadas cosas? Bueno, otro también sería burgués. Sí, no lo digo porque es algo que escuché hace poco. Sí, digamos. Está muy bien, siguiendo lo que vos decís, digamos. Hay un desconocimiento para mí del hecho clínico, de lo real de la práctica, digamos, ¿no? Hay cosas que se pueden tratar en un grupo, hay cosas que se pueden tratar en determinados dispositivos, pero hay cosas que solamente se pueden tratar en el dispositivo analítico, digamos, ¿no? Entonces yo eso lo defiendo y también me parece que hay que defenderlo también en el ámbito público. Lo que no quiere decir que no haya que pensar otros dispositivos. De hecho, y esto por ahí sí tiene que ver con cierta cuestión más actual, digamos, ¿no? Como también que tiene que ver con lo rechazado y aquello que retorna, digamos, ¿no? Yo en un momento me parecía sumamente importante que los analistas, me sigue pareciendo, digamos, ¿no? Pero había puesto mucho hincapié en eso, en que los analistas salgan un poco del consultorio, que tienen que estar en otros dispositivos también, que era sumamente importante que estén ahí trabajando como decíamos recién, con las otras disciplinas, en la institución, digamos, para ubicar un imposible, etcétera, o que armen dispositivos. Hay un dispositivo en el libro, en el Ministerio Social, que se llama Una jugoteca, una experiencia de palabra, que es un dispositivo en realidad que sostenía Mercedes Buschini, digamos, pero que yo seguí muy de cerca, y que era un dispositivo muy interesante porque era una jugoteca, pero orientada desde el psicoanálisis, y con una practicante del psicoanálisis ahí en la coordinación. Y claramente... para mí es un dispositivo muy importante y muy interesante, y así hay otros, digamos, ¿no? También, no sé, en el libro, el libro sobre adolescencia, yo iba en un momento a hacer conversaciones en escuelas secundarias. Había un dispositivo de conversación que había armado en una escuela y conversábamos con adolescentes y había, tenía una especificidad el dispositivo que se había armado de conversación. Sumamente interesante, con efectos muy importantes, y ahí me parece importante que haya, es decir, que los analistas o los practicantes del psicoanálisis podamos armar esos dispositivos. O sea que eso siempre he tenido, digamos, esa perspectiva, pero últimamente veo que hay como una especie de furor por armar nuevos dispositivos y se empieza a abandonar la práctica en el consultorio, la práctica y el interés por la clínica también, digamos, ¿no? Entonces dije, bueno, ahora también hay que defender eso, porque no es una cosa o la otra, digamos, ¿no? El problema, por supuesto, es pensar que es una cosa o la otra. Y después también ahí lo que está de fondo también es cómo se forma un analista. Y tiene que ver sobre todo con su propio análisis. En ese punto yo adhiero a la idea de Lacan de que un analista es producto de un análisis. Es sobre todo a partir del propio análisis que alguien es analista. ¿No? Hay un momento ahí de pase, de analizante a analista, digamos, ¿no? En ese punto, en el centro del libro del analista de lo social está la nota italiana, que es un texto de Lacan sobre la formación del analista, cómo se produce un analista, digamos, ¿no? Entonces, está eso también en el centro. Entonces, para mí siempre fue un poco, bueno,
a partir de la experiencia del propio análisis, como partir de ahí, como que el punto estaría ahí, de la experiencia del propio análisis, bueno, de qué manera llevamos algo de eso que se aprende en el propio análisis al campo social y a las instituciones. Como que sería ahí, tanto para la práctica en el consultorio como la práctica en otros dispositivos. Pero el punto estaría en eso que se extrae, que se aprende en el propio análisis. Bueno, Juan, la verdad que tengo algunas preguntas pendientes, pero las voy a dejar ahí. Me parece que este es un buen final. Esperamos ansioso tu próximo libro. Bueno. Y bueno, te agradezco mucho que hayas participado. ¿Te sentiste bien? ¿Lo pasaste? Sí, la verdad que la pasé muy bien conversando. Pensé cosas que no había pensado. Así que, bueno, te agradezco mucho, Daniel. Gracias, Juan. Y bueno, agradecemos también a la Universidad de General Sarmiento. Este programa lo estamos haciendo en la Biblioteca Horacio González, que es un lugar precioso, y las autoridades realmente son siempre muy amables en permitirnos trabajar acá. Bueno, los esperamos en el próximo programa.